Vamos a la América prehispánica en la página 134 y 135. Creo que ya todos lo tienen para subrayar, ¿verdad? Porque siempre subrayamos lo más importante, lo más destacado, ideas principales del tema, que es lo más importante que nosotros debemos de retener del contenido que estamos aprendiendo. Muy bien, iniciamos la clase. Ahí está, páginas 134 y 135. Bienvenida, Alison, Emma. Bueno. Hola, Miss. Hola, hola. Hace miles de años no habitaban seres humanos en América. O sea, pues las personas que vivían en lo que llaman el viejo mundo, que era lo que correspondía a Europa, Asia, África, Oceanía, para las personas que vivían ahí no existía más tierra. Solamente era eso. Para ellos, la página 134 y 135. Para ellos, ¿verdad? No existía más tierra que solamente eso. Eso era todo lo que ellos conocían de la existencia de los seres humanos que solo vivían en ese lugar. Solamente ese era lo que formaba la tierra. Porque según sus creencias, salir fuera de ahí, la tierra no la imaginaban redonda, sino que no sabían que era redonda ni se la imaginaban. Para ellos la tierra era cuadrada. Unos decían que era cuadrada, otros que era la mitad y que el agua iba a caer a unos abismos. Bueno, tantas teorías que se daban. Sí, no se le escucha nada. No se me escucha nada, permítanme. Es que... Ahora sí, ya se le escucha. ¿Ya me escuchan? Yo sí la escucho, Miss. Yo sí la escucho, Miss. ¿Me escuchan? Yo también la escucho, Miss. ¿Sí me Yo escuchan? la escucho, Miss. Yo también. Yo creo que ha de estar hablando Si no de tiene Alison, activado por eso no le escucha. Exactamente. Activa su micrófono porque posiblemente por eso no me escucha. No, porque yo estoy en otro lado donde no hay gente, Kelly. Bueno, entonces... Alison, pero yo no veo, vos tenés la cámara. Es cierto. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Las personas, les decía, para ellos solo existía Europa, Asia, África, Oceanía, nada más. Para ellos eso era todo su conocimiento acerca de lo que era la Tierra. Algunos decían que la Tierra era cuadrada, otros que era la mitad nada más y que el mar se caía, ¿verdad? Bueno, esas eran de las creencias de ellos. Más adelante vamos a ver cuando estudiamos los viajes de Colón. Entonces, para ellos no habitaban seres humanos en América. Sin embargo, ¿verdad? Ya habían otros continentes como Europa, Asia, África que sí estaban poblados. Se supone, es una creencia que los primeros seres humanos que llegaron a América, probablemente cerca del año 4000 antes de Cristo, existen muchas teorías que explican la manera en que se pobló el continente. Una de las más aceptadas es la teoría migracionista. Está la teoría migracionista que fue planteada por el científico Alex Hrdlicka. Este señor, un científico, o sea, para saber, ¿verdad?, cómo fue que se pobló América, hay tres teorías. Migración quiere decir de la gente que se vino de los países europeos, asiáticos, hacia América. Entonces, este señor, el científico, una de las teorías que es la más aceptada es la de Alex Hrdlicka. En ella se explica cómo los humanos atravesaron el estrecho de Bering durante la glaciación. Glaciación es la era de hielo que se cree que estuvo en ese tiempo. Ustedes pueden ver ese mapa que está ahí y ven la punta ahí. Esta es Asia. Aquí se encuentra lo que es Siberia, Rusia, y aquí tenemos ya el continente americano. Esta parte que está aquí es la parte de Alaska. Entonces, la teoría de este científico, Alex Hrdlicka, explica, ¿verdad?, que los humanos atravesaron el continente. Vamos a admitir ahorita a Samuelito que va a entrar. Explica cómo los seres humanos atravesaron el continente, se pasaron del continente asiático hacia el continente americano. Porque ellos dicen
que atravesaron el estrecho de Bering. Ustedes recuerdan en la clase pasada que yo les decía que las personas, los seres humanos, el hombre prehistórico, antes de la historia, que es prehistórico, este hombre vivía de lo que era de la caza, de andar de la pesca, de recolección de frutos. Por eso estas personas eran nómadas, andaban de un lugar a otro y posiblemente, ¿verdad? En uno de esos que caminaban y caminaban buscando comida, pudieron atravesar el estrecho de Bering, porque dice aquí que se encontraban las aguas congeladas porque estaba dándose la era de hielo. Y como no había mar ahí que les impidiera aguas, que les impidiera cruzar, entonces ellos caminando sobre el hielo cruzaron hacia el continente americano. Esto ocurrió aproximadamente hace 40,000 años. Esa es la teoría que explica este señor, que posiblemente, ¿verdad? Así fue que el hombre se vino de Asia, atravesó el estrecho de Bering, que es y cruzó todo, pasó al continente americano. Esta otra teoría, y bueno, y dice más adelante, ¿verdad? Que posiblemente el hombre siguió caminando y se fue de Norteamérica, se vino a Centroamérica hasta llegar a Suramérica. Y así, según la teoría de este señor Alex Hertrich, él dice, ¿verdad? Que así fue poblada el continente americano. También está otra teoría del antropólogo francés Paul Rivet, que sostiene que los primeros pobladores habían llegado a América no solo de Asia, sino que también venían, esta es la segunda teoría, ¿verdad? La siguiente teoría de este señor Paul Rivet, que dice que estos pobladores no vinieron de Asia, sino que no solamente de Asia, sino también que navegaron en embarcaciones desde varias regiones del Océano Pacífico, desde varias regiones del Océano Pacífico, navegando, dice, por varias regiones como Polinesia y la Melanesia, y llegaron, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Miren, se vinieron por toda esta ruta del Pacífico, y se fueron a orilla hasta llegar y poblaron todo esto así, miren, navegando a la orilla del mar. Esta es la teoría de Paul Rivet. Y tenemos otra teoría. Los seres humanos, ¿verdad? A esta teoría que ellos están diciendo, ¿verdad? La teoría de Paul Rivet y de la anterior que vimos de Alex Hertrich, se le llama lo que es la teoría, se denomina la teoría de origen múltiple. Los seres humanos se extendieron por todo el continente americano. Se extendieron por todo el continente americano y debieron adaptarse a vivir en medios totalmente distintos. Imagínense ustedes vivían anteriormente en lugares bien helados. Posiblemente allá los que cruzaron el estrecho de Bering venían de un lugar muy frío, pero ellos dicen se debieron adaptar a vivir en un medio totalmente distinto y realizaron diferentes actividades para poder subsistir en este nuevo entorno. Siempre continuaron, ¿verdad?, con la cacería y la recolección de frutos. Primero fueron nómadas y luego se volvieron sedentarios. Cuando decimos que eran nómadas es porque ellos no se ubicaban en un solo lugar, sino que ellos tenían unas casitas hechas de palos y de pieles de animales de los que cazaban, y luego las ponían ahí, ¿verdad?, en el lugar donde vivían, las armaban como tiendas de campaña, pero no eran así, especialmente como las tiendas que hay ahora, ¿verdad? Pero ellos armaban sus tiendas de campaña y luego venían ellos, ¿verdad? Y ya se quedaban ahí el tiempo donde podían encontrar alimentos, animales para cazar y frutos para comer. Pero luego vieron, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? Me imagino que ellos están en un libro que yo leí, ahí decía, ¿verdad? Que posiblemente el hombre, cuando era sedentario, que él era nómada, posiblemente algún día estaba descansando bajo de un árbol y él notó, ¿verdad?, que del árbol, de las semillas que él, tal vez del fruto que él se comía, lo había tirado ahí, o estuvo varios días comiendo de ese árbol, y de repente él vio, ¿verdad?, que la semilla comenzó a germinar y que esta semilla dio lugar a un fruto.
¿verdad? Entonces, pudimos ver, ¿verdad? Que tal vez él vio que esa semillita daba origen a un nuevo árbol. Y es donde nace la idea de él, de decir, si yo tomo las semillas que yo me como del fruto y las siembro en la tierra, me va a dar otro árbol y me va a dar frutos. Y él comenzó, ¿verdad? Lo que es la siembra, la agricultura. Entonces él, ya ahí es cuando él dice, ya no voy a andar yo de arriba para abajo, ¿verdad? Yo no voy a seguir así, sino que me voy a dedicar a sembrar. Y ahí es donde nace la agricultura. Entonces, podemos ver nosotros, ¿verdad? Cómo el hombre deja de ser sedentario y se vuelve nómada. Cuando ya, perdón, deja de ser nómada para ser sedentario. O sea, sedentario es que se ubica en un solo lugar. Y al ya descubrir la agricultura, al ver que sembrando él su propio alimento, le sirve a él para no andar, porque no era fácil. No crean que caminar aguantando el sol, la lluvia, el hielo, era fácil para ellos. Entonces ellos ya deciden, ¿verdad?, quedarse en un solo lugar y empezar a sembrar su propio alimento. Y también comienzan ellos, ¿verdad?, a domesticar animales y ya se vuelven sedentarios. Entonces, ya comienzan a construir sus casas para vivir, ya cortando árboles, ¿verdad? Y haciendo de palos y poniéndole ramas a las orillas, y así van perfeccionando cada día, por las épocas se va perfeccionando la vivienda, pero ya ellos tienen un lugar fijo donde vivir y comienzan a sembrar su comida y hacia los árboles, ya ven, ¿verdad? Que el maíz, y se puede sembrar el maíz, y ya luego, ya los primeros americanos viven en pequeños grupos, ya se van formando pequeños grupos que deciden quedarse en determinado lugar. Primero dormían en cuevas o construían refugios con pieles de animales y ramas para protegerse del frío y de la lluvia. Pero a medida que van pasando, ¿verdad? Ellos usaban estas viviendas porque eran fáciles de desarmar. Y esto es lo que les permitía a ellos continuar viajando y encontrar alimentos. Las mujeres y los niños eran los que se encargaban de recolectar lo que eran los frutos, las raíces que se comían, las hojas, los huevos que encontraban de los animales, los insectos y los caracoles que ellos consumían. Pero los hombres eran los que se iban por espacio de 3, 4 días, se dedicaban a cazar, porque ellos sabían, ¿verdad?, que eran los que cazaban los animales. Y fíjense ustedes han visto las películas de la era de hielo. Ahí podemos ver nosotros cómo era la actividad de estos hombres, ¿verdad? Las mujeres se quedaban en los lugares donde se quedaban los grupos y comenzaban a buscar, ¿verdad?, para alimentos, frutas, a encontrar huevos de animales que habían ahí, ¿verdad? Y raíces, insectos, caracoles que comían ellos. Pero los hombres iban en grupo a cazar. Ustedes vieron, ¿verdad?, en la película eso. Ellos los mataban, dice, en grupo, los rodeaban la presa y la mataban tirándole lanzas o asustándolas para que se cayera en un precipicio. Al animal lo hacían de una manera de que iba retrocediendo hasta que caía el precipicio y luego bajaban ellos y el animal se mataba. Entonces ellos venían y agarraban los pedazos de su producto, ¿verdad? Y luego ya lo llevaban a la casa. O si no, ¿verdad?, lo mataban con lanza. De esa era la forma en que ellos vivían en la América prehispánica. Cuando todavía, ¿verdad?, no habían decidido ellos, ¿verdad?, ubicarse en un lugar. En esto que estoy hablando ahorita, cuando todavía ellos eran nómadas. Pero luego, ¿verdad?, miramos nosotros que más adelante, ¿cómo sigue la vida de estas personas? Los grupos vivían cerca de los ríos y los mares. ¿Por qué? Porque la gente siempre busca vivir cerca donde hay agua, ¿verdad? Para poder satisfacer su necesidad de tomar agua y también de lavar su ropa, de bañarse. Entonces, ellos siempre buscaban vivir cerca de ríos y de mares y los que vivían ahí aprendieron a pescar. Vieron, ¿verdad?, la forma con palos, con puntas, comenzaron a pescar y a agarrar mariscos
y que estos se volvieron parte de su dieta. Las condiciones de vida para estas personas eran muy difíciles. La gente moría joven a causa de los peligros que estaban expuestos. O sea, no había muchas personas que sufrían tanto, ¿verdad? De los peligros que los cuales se enfrentaban, porque todavía no conocían la manera cómo defenderse, porque no contaban con las herramientas necesarias para poderse defender. Tampoco conocían medicinas para las enfermedades. Entonces, no desconocían, ¿verdad? Las causas que les provocaban las enfermedades y desconocían la cura para curarse. Entonces, estas personas, ¿verdad? Vivían condiciones muy difíciles. Su vida era muy difícil porque, como les decía, ¿verdad? Estaban expuestas a enfermedades, a peligros que algún animal los matara, porque ellos todavía no conocían el uso de las armas y morían jóvenes algunos. El modo de vida de ellos era nómada, hasta que, miren cuánto tiempo pasó para que ellos llegaran a descubrir la agricultura. Pasaron muchos años, hasta el año 8000 antes de Cristo, descubren la agricultura. Entonces, pasó mucho tiempo, ¿verdad? Para que ellos llegasen a descubrir lo que era la agricultura. Como les digo, posiblemente fue, ¿verdad? Que estando algún momento descansando, vieron que nacía una semilla y daba lugar a una plantita de la misma que ellos se habían comido. Entonces es cuando ellos dicen, podemos sembrar. Y comienzan a sembrar y ahí surge lo que es la agricultura. Este acontecimiento que se produjo en momentos distintos en todo el continente permitió el desarrollo de una vida sedentaria. Desde el momento en que ellos descubren la agricultura, dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarios. Se formaron las primeras aldeas y aumentó la población. Como consecuencia de tener una fuente de alimento estable, ya no tenían que ir de un lugar a otro a buscar la comida porque la tenían ahí. Ellos mismos la podían sembrar. Es como algunas personas aún en este tiempo que estamos. Hay personas que no compran sus raíces, esas, culantro, todo eso que le echan siembran en pequeños espacios, siembran ellos culantro para no tener que andar comprando, sino que ellos solo arrancan. Yo tengo aquí en mi casa, ya tengo un almácigo de culantro y ya sembré los 2 tipos de culantro. Así hicieron el hombre prehistórico, ¿verdad? Antes de que en la prehispania, en ese tiempo el hombre prehistórico buscó, ¿verdad?, la manera de sembrar su propio alimento. A través de la agricultura, él siembra su propio alimento y esto trae como consecuencia que ya no tienen necesidad de andar vagando por todas partes, sino que se vuelven a una vida sedentaria, se ubican en un solo lugar, varios grupos y forman las primeras aldeas. Y cada día va aumentando la población y ahí, ¿verdad?, es porque ya tienen una fuente de alimento estable, ya no necesitan andar de lugar en lugar. Se fueron desarrollando, claro, como ya no tenían que perder el tiempo para andar buscando la comida, ellos se dedican a sembrar y esperan que la siembra dé fruto. Mientras tanto, ellos se dedican a otras actividades. Ya tienen tiempo para hacer otras cosas, no solo para solo el hecho de andar buscando la comida les quitaba el tiempo, pero ahora ya tienen sembrados los productos ahí y ahora ellos están alimentándose de lo que han sembrado y tienen tiempo, ¿verdad? Un tiempo para desarrollar otras actividades y ahí se dedican a lo que es a la cerámica. Encuentran, ¿verdad?, el uso del barro. El barro y comienzan a fabricarse utensilios que antes no tenían y comienzan a usar el barro y a darle forma y ahí van creando instrumentos para poder cocinar, para poder preparar sus alimentos y como ahí también descubren el fuego, ¿verdad? Ya saben el uso del fuego porque quizás en algún rayo cayó ahí, ¿verdad? Y cuando andaban en sus vidas sedentarias, en su vida nómada, entonces ellos posiblemente ya saben cómo utilizar el fuego, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Ellos para cocinar sus alimentos hacen utensilios de barro y descubren la cerámica. La cerámica es un tipo especial de barro que crea platos y muchas cosas ustedes han visto blanquitas porque les dan un pulido, que ahora se ha pulido. Ellos descubrieron la cerámica y la textilería. O sea, usan plantas para formar sus propios, petates para dormir.
sale de plantas y algunos para hacer ropa, ellos van descubriendo, tienen mucho tiempo, ¿verdad? Porque ya no solo están dedicando a buscar alimentos. Entonces, los grupos experimentaron divisiones sociales, porque como siempre, ¿verdad? Ya cuando se forman grupos, ya empiezan lo que son las divisiones sociales basadas en los poderes políticos. Siempre surge alguien que quiere mandar en un grupo. Y ahí comienzan, ¿verdad? Las divisiones sociales, políticas, económicas y de creencias. Por lo cual se fueron creando los grupos especializados en gobernar. Ahí surgen los gobernantes. Ah, porque hay alguien que tiene la voz cantante y dice, pues yo voy a ser el que mando aquí. Ah, porque tal vez tiene más facilidad de palabras para enganchar a otras personas y estas personas se le van o sea, siguiéndolo a él. Entonces, es ahí donde surgen los gobernantes y comienzan a hacer rituales, a empezar con sus creencias, a creer, ¿verdad?, en muchas cosas, en adorar el maíz, en adorar el sol, y surgen lo que son los sacerdotes. Y también, ¿verdad?, porque ustedes saben que los grupos siempre hay discordias, que algunos no están de acuerdo con las ideas de otros y ya surgen luchas. Y por lo tanto surgen alguien que tenga que mandar al orden y surgen los militares. Miren cómo se va dando todas esas cosas, ¿verdad? De un grupito van surgiendo cuántas cosas se van creando, ¿verdad? Los poderes políticos, económicos, de creencia. Surgen lo que son los gobernantes, los sacerdotes y los militares. Las sociedades fueron aumentando y porque más personas nacían, se iba creciendo. Ustedes saben cómo crece una ciudad, ¿verdad? Primero comienza con una aldeíta de pocas casas. Luego van creciendo y creciendo gente más, construyendo más casas, más familias, hasta que se forman lo que son los aldeas, después vienen los municipios y después vienen las ciudades. Entonces, eso pasó, ¿verdad? Iba aumentando las sociedades, su organización dando paso a que nacieran las primeras civilizaciones americanas. Surge lo que es Mesoamérica, que es el nombre que el antropólogo alemán Paul Kirchhoff le dio a la región geográfica que comprende el sur de México. Los territorios completos de Guatemala, Belice y El Salvador y la parte oeste de Honduras, Nicaragua y Costa Rica es lo que se llama Mesoamérica. Ahí comienzan y nacen las primeras civilizaciones americanas. Ya, ¿verdad? Cuando ya empiezan a construir edificios. Durante el periodo, hablándole más, ¿verdad? Durante el periodo paleolítico, que es el que se da cuando está todavía el hombre, que comienza todavía es nómada y ya va a entrar a las primeras, a la primera fase de ser sedentario, es ahí donde llegaron las primeras sociedades que habitaron el continente americano. En el periodo paleolítico, la cultura Clovis habitó el área de Nuevo México. O sea, ya cuando ya se vuelven sedentarios y comienzan a formar las sociedades, los pueblos, dice, la cultura Clovis habitó el área de Nuevo México, mientras que hay una cultura que se llama Bolsón. Así les llamaron ellos a esas culturas que se fueron formando. Clovis, que se habitó en el área de Nuevo México, eso es parte de lo que es América del Norte. Ustedes saben que Nuevo México es un área que pertenece a Estados Unidos. Y hay otra cultura que se llama la cultura Bolsón, que habitó en el área de los Grandes Lagos. Los Grandes Lagos es lo que está entre lo que es Estados Unidos y Canadá. Ahí fue otra cultura que habitaron ellos ahí. Estos pueblos eran cazadores y tallaron puntas de lanza con lo que podían atrapar animales sin tener que acercarse demasiado a ellos. Miren, ellos iban inventando cosas hasta llegar a lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Escuchar ahorita. Cuando ellos ya tienen sus propias sociedades, sus propios gobernantes, tienen sacerdotes, tienen sus militares y se ubican en lo que es Mesoamérica, donde el alemán Paul Kirchhoff le dio a la región geográfica, donde se ubicaron estas personas, ¿verdad? Al norte, al sur de México, los territorios completos se ubicaron en todo Guatemala, Belice, El Salvador y una parte oeste de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De ahí surge, ¿verdad?, una de las grandes civilizaciones que más adelante nosotros vamos a ver. Vamos a estudiar las civilizaciones
de ese grupito, ¿verdad? De personas que se ubicaron en ese lugar, en Mesoamérica, nacen las primeras grandes civilizaciones americanas. Ustedes saben, ¿verdad? Que en América surgieron los mayas, los aztecas, los incas, que fueron las grandes culturas que poblaron América. Entonces, ahí, ¿verdad? Ahí se da cuando ya estas personas se organizan y nacen las primeras civilizaciones. Vamos a continuar más adelante. Ahí, vamos a ver. Ahí tenemos nosotros un ejercicio. Miren, identifiquen el mapa, dice las rutas de poblaciones. Poblamiento indicadas. Coloree el círculo de cada ruta de acuerdo con el color con que aparece en el mapa. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Ese mapita donde nos está indicando. Miren, ahí está las teorías. La primera teoría en rojo. ¿Cuál es la teoría esa que estamos viendo ahí? La primera es la ruta de poblamiento de América, es la que hace este señor Alex Herdig. Miren, esta que está acá, ¿ven? Vamos a ver el puntero, está aquí ustedes. Esta es, ¿ven? Está en color rojo, miren. Esta es la ruta de este señor, de Alex, la ruta de Alex Herdig. Miren, esta es la ruta. En el color rojo ustedes pueden ver, el puntero, aquí está. Esta ruta, miren, aquí vemos cómo él dice, ¿verdad? Que el hombre llegó a América siguiendo esa ruta. Luego tenemos la otra ruta propuesta por este señor Paul Rivet, que él dice, ¿verdad? Que el hombre no solamente vino de Asia, sino que viene también de la Polinesia y la Melanesia, está en color amarillo, miren. Entonces, ustedes van a identificar en el mapa las rutas. En color rojo está la ruta de Herdica. Y en color amarillo está la ruta de ¿quién? La ruta de Paul Rivet. Entonces, ahí podemos ver nosotros en el mapa las dos rutas que siguieron. Amarillo, la de Rivet, y en rojo, la de América. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos, ¿verdad? Para recordar lo importante que es que nosotros, ¿verdad? Sepamos de cómo es que el hombre que vivía allá en Asia, en Europa, donde solo se creía que existía esa clase de tierra, como les digo, las personas creían que solamente eso era en sí lo que era el mundo. La tierra solamente para ellos era eso. Solo Europa, Asia, África, esos continentes. América no existía para ellos. Pero, ¿verdad? Por andar de nómadas, andar buscando comida, logran cruzar el estrecho de Bering. Ellos sinceramente no estaban sabiendo, ¿verdad? Que estaban trasladándose a otro continente, sino que se encontraban aquí en Siberia y ellos comienzan a caminar. No se fijaron que el agua se había hecho hielo, no, que siguieron caminando, ¿verdad? Y siguieron caminando, caminan y llegan, ¿verdad? Hasta acá es. Ay, estoy haciendo. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? En el viaje de ellos. Y entonces pudimos ver nosotros, ¿verdad? Cómo ellos, a través de andar buscando su comida, llegan hacia otro. Me estoy metiendo en otra cosa que no es. Entonces ellos llegaron, ¿verdad? Hasta lograr entrar a otro continente. Sí, no fue fácil, ¿verdad? Para ellos el llegar ahí, ¿verdad? Tuvieron que pasar muchas cosas, pero ellos atravesaron yo por eso me voy más a esa teoría, yo creo más a esa teoría, porque atravesar un océano tan extenso como el Pacífico no es fácil.
no es fácil. Aunque leía yo que hubo un hombre que probó, ¿verdad? Que se podía cruzar el Océano Atlántico saliendo de la Melanesia y la Polinesia y llegar a América del Sur. Él lo hizo. Pero no es tan creíble esa teoría, ¿verdad? Porque el hombre tal vez no sabía que había un continente. Si estos llegaron al continente americano sin conocerlo, ¿verdad? Sino que caminaron porque encontraron un lugar que estaba, pues que podían avanzar caminando. Entonces, cruzaron el Océano Pacífico, ese estrecho que hay, que está tan cerca, sin darse cuenta que estaban entrando a otro continente. Por eso yo me voy más a la teoría de este señor, de Alex Hedrick, que fue que atravesaron el estrecho de Bering y lo cruzaron así. Y, ¿verdad? Pues existe otra teoría, la de Paul Rivet, que dice que fue de la Melanesia y la Polinesia. Pero, bueno, lo importante es que hubo un paso de los asiáticos hacia... Y es una de las teorías más creíbles, ¿verdad? Porque se supone que nosotros, los rasgos de nosotros, los habitantes, claro que ya se ha ido degenerando porque se ha ido mezclando con los europeos y todos ellos, ¿verdad? Pero si ustedes ven, los indios que encontró Cristóbal Colón tenían rasgos asiáticos. No eran altos, eran chaparros. Y cuando les conté de Lempira no era alto. Sí era musculoso, pero no alto. Entonces, algunos creen, ¿verdad?, que el hombre viene hasta de Mongolia. Pues es una de las teorías que dice. Pero los rasgos que se han visto en los americanos tienen bastantes rasgos, ¿verdad?, de los asiáticos. No somos chinos, ¿verdad?, los ojos rasgados, pero sí algunos rasgos, claro, se fueron mezclando, se fueron cambiando los rasgos y los primeros pobladores sí tenían esos rasgos, ¿verdad? Claro que ahora ya nosotros no, porque ya ya se ha ido mezclando con diferentes culturas, con diferentes países que nos hemos mezclado, diferentes razas, ¿verdad? Nos hemos mezclado con los africanos, con los europeos, con los asiáticos, aún hasta con los con todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que podemos decir, ¿verdad?, que ya no se define bien, pero sí existe esa teoría que para mí es la más creíble. Y vieron ustedes cómo al final el hombre fue cambiando hasta llegar a lo que somos hoy, ¿verdad? No importó, pasaron muchas penalidades, logran descubrir la agricultura, que aún en los países, nosotros los centroamericanos vivimos de la agricultura, porque fue un gran descubrimiento que el hombre tuvo al descubrir la agricultura y vivir de ella. Y eso lo hace, ¿verdad?, que se ubique en un solo lugar y deje de andar vagando por todas partes. Imagínense que no hubiera sembrado, si hubiera terminado todo lo que encontraban. Pero no, ¿verdad? Dios le dio inteligencia y ellos comenzaron a sembrar y a domesticar animales y ya comienzan a vivir de eso y eso les ayuda a ellos a poder vivir y formar lo que son las poblaciones. Y ahí vemos nosotros, ¿verdad?, que ellos dejan de ser nómadas, se vuelven sedentarios, forman grupos, crean divisiones sociales, aparecen los gobernantes, los sacerdotes, los militares, las primeras sociedades van aumentando, dan lugar a las primeras civilizaciones, y así, ¿verdad?, va creciendo la inteligencia, va a ir creciendo todo su desarrollo, ya ellos, ¿verdad?, no viven en cuevas, ya no viven bajo los árboles, sino que crean sus propios lugares para vivir. Entonces, ve qué interesante es, ¿verdad?, para ellos el poder vivir ya como vimos. Imagínense si estos hombres no hubieran evolucionado de esta manera, nosotros estaríamos tal vez viviendo en cuevas, pero todo ha ido cambiando, ¿verdad? Todo ha ido cambiando y así más adelante ustedes van en la clase que está muy interesante para que sigan aprendiendo acerca de lo que pasó, ¿verdad? Van a poder ver cómo en Mesoamérica se forma la primera cultura, se forman los mayas. En la clase grabada van a ustedes a aprender acerca de los mayas y quiero que ustedes por favor entren a esa clase porque es necesario, ¿verdad?, que ustedes vean esa clase porque de ahí va a haber un trabajo que ustedes van a realizar en primer lugar. En segundo lugar es porque yo estoy pensando sacar una guía de las culturas que vamos a ver, que son tres culturas, y de esas culturas, ¿verdad?, yo les voy a ustedes a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que es
la cultura maya y vamos a hacer, si ustedes lo aprovechan, vamos a tal vez jugamos, ¿verdad? Con la guía que les voy a dar para que jueguen y aprendan más sobre esta cultura. Bueno, niños, yo creo que ya nos ha llegado el tiempo de terminar la clase. Espero que hayan aprendido mucho acerca de lo que es la historia de nosotros, ¿verdad? Cómo surgió